Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día domingo 26 de marzo de 2023. Gracias a todos por estar presentes. Pues una cordial bienvenida a aquellos que se vinculan por primera vez al canal, como siempre, invitándolos a que se vinculen al mismo y también invitándolos a que oremos. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine a través del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra. Hoy es domingo, día de la Eucaristía, día de ir a misa. Tenemos el quinto domingo de Cuaresma. Así es de que todos con mucho gozo y con mucha alegría asistir a la palabra del Señor. Coloquémonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por un día más que nos has regalado, por tratarnos con bondad, porque derramas todo tipo de gracias y de bienes sobre nosotros, mi Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque eres un Dios generoso, que no te fijas en nuestro pecado, sino que sigues derramando tu luz y tu misericordia sobre nuestros corazones. Hoy te damos gracias por el don de la vida, de la familia, de los amigos, por tu palabra. Gracias porque tenemos comodidades y dádivas para poder sobrellevar esta vida. Aún gracias por los sufrimientos que nos hacen reflexionar y que purifican nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. Queremos, como siempre, pedirte perdón por todos nuestros pecados, saber que te seguimos ofendiendo de una o de otra manera, que sigue en nuestra vida existiendo la pereza, las malas palabras, las mentiras, el orgullo, la soberbia, la vanidad, los juzgamientos hacia otros. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón de todo corazón, te pedimos que alejes de tu vista nuestras culpas, que nos cubras con el manto de tu misericordia y que borres nuestros pecados. Padre, también quisiéramos hoy en el nombre de Jesús pedirte que derrames sobre nosotros una nueva unción, una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven oh dulce huésped del alma, ven oh divino Consolador, ven intercesor nuestro, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Ven Paráclito, ven Espíritu Santo y regálanos el don de la humildad para poder entender que en esta palabra siempre hay algo que podamos aplicar en nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos de lleno con la primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo 37, versos 12 al 14. Dice así: Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto bíblico precioso, un texto que nos habla en el profeta Ezequiel de lo que el Señor promete a su pueblo y de lo que realmente está haciendo con cada uno de nosotros. Dice que el Señor llegará el momento donde establece su alianza y nos sacará a nosotros de nuestros sepulcros. ¿Pero cómo? Si yo no estoy en un sepulcro, ¿cómo así que nos sacará de los sepulcros? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos estado en los sepulcros del pecado, en la muerte permanente de la carne, en las obras que no dejan satisfacción, que no dejan gozo. O dime si no, después de una borrachera de una noche, después de una noche loca, como dice por ahí la canción, de haberse revolcado uno quién sabe con qué o con quién, pues al día siguiente no te levantas como arrastrándote, sintiéndote como un gusano. Cuando en la vida llevas una vida de vanidades y de desenfreno, y cuando llevas una vida de rencor y de resentimiento, vives como en el sepulcro de la muerte. Vives, como lo dice el endemoniado de Gerasa, entre los sepulcros. Por eso dice que cuando los saque del sepulcro, ustedes reconocerán que fui yo el que los saqué. Para aquellos que hemos tenido una vida turbulenta, una vida pasada muy dura, con una camilla que cargamos de un pasado de verdad, de pecado, de suciedad, de malas costumbres, de tanto daño que hemos hecho en la vida, y hemos salido a la luz por gracia y misericordia de Dios, ahí es cuando uno dice, sí, el Señor me sacó. Es que si no fuera por el Señor, yo no estaría donde estoy ahora. Eso lo comenta toda persona que ha superado un dolor, que ha superado una vida pasada de pecado, que ha superado todos los obstáculos en su vida y que se llena de alegría y de gozo por saber que es Jesús el único que nos pudo haber rescatado y que nos ha derramado el Espíritu Santo para vivir con la constancia que nos permite el Espíritu Santo en el camino de la fe, tratando de purificar y santificar nuestros corazones. Pero es Dios,
Por eso se llama que solamente la gracia nos salva. ¿Y qué es la gracia? Es un don de Dios que regala sobre sus hijos para santificarlos, para atraerlos hacia Él. Y ojalá todos nosotros estemos abiertos a su gracia. Ojalá nosotros podamos vivir en la alegría de los hijos de Dios, dándonos cuenta que es Él el que ha rescatado nuestra vida. Antes vivíamos en peleas, en vanidades, en orgullos, en competencias, en odios, en resentimientos. Antes vivíamos preocupados por el qué dirán. Antes vivíamos tal vez en el desenfreno sexual. Quizá vivíamos en las drogas, en el alcohol, en la mentira de lleno. Estábamos en sepulcros donde uno sabe que no tiene luz, ni paz, ni tranquilidad. Y por eso dice, los llevaré a la tierra donde ustedes habitarán. ¿Y cuál es la tierra a donde nos ha llevado el Señor o donde nos quiere llevar? Es el territorio de la paz. Esa Jerusalén que significa ciudad de paz. Cuando nosotros vivimos en un estado de paz, vivimos en Jerusalén. Es decir, vivimos en la paz de nuestra vida. Y ahí nos daremos cuenta que solamente fue el Señor el que nos sacó a la luz, porque nosotros no teníamos nada de bueno. Vivíamos solamente en la oscuridad. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 129, en algunas Biblias del 130, y vamos a responder, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, este salmo es un bálsamo de suavidad para nuestro corazón. Es una delicia poder saber que Dios es un Dios de misericordia y que solamente de Él proviene el perdón y la misericordia que cubre nuestros pecados. Por eso comienza el salmista diciendo, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Porque sabemos que solamente a Él nos podemos dirigir para que Él enderece mi vida, para que Él restaure nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos. Y claro, le dice con mucha sabiduría, si tú llevaras cuenta, Señor, de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Qué grande es la persona que aprende a perdonar y que sabe perdonar. Cuando uno ve que una persona perdona, como perdonó San Juan Pablo II al que le disparó, qué grande es ese hombre. Cuando uno ve que un hombre puede perdonar a su esposa, a su esposo que le ha sido infiel, que ha cometido pecados graves, qué grande es esa persona. Porque de lo más difícil, mis queridos hermanos, es perdonar. Pero si tú y yo quisiéramos perdonar, tenemos que tener claro que de Dios es donde nació el perdón. De Dios viene el perdón. Yo no puedo perdonar por mis propios medios. Yo tengo que ir a la fuente del perdón que es Dios y de ahí tomar de esa fuente para poder decirle a mi hermano, te perdono. Y entender que todos tenemos rencores, resentimientos, caídas, debilidades, pecados. Y por eso el perdón viene es de Dios. Mira lo que continúa diciendo, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Es decir, todos esperando a que el Señor haga su trabajo de salvación, de misericordia, de perdón sobre nosotros. Y concluye diciendo, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. ¿Tú crees que el Señor te puede perdonar? Pues hoy el Señor te está diciendo, te voy a perdonar de todos tus delitos. Yo también quiero recibir el perdón de Dios. Yo también reconozco que he sido necio, reconozco que he caído, que he pecado, que he dañado corazones y personas, pero espero en el Señor, porque de Él viene la redención copiosa. Él es el que perdona nuestros pecados. Bendito eres, Señor. Vamos con la segunda lectura de este día.
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, tomado el capítulo 8, versos 8 al 11. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate que en la primera lectura nos hablaba el profeta Ezequiel que Dios perdonará nuestros pecados, nos sacará de nuestros sepulcros y colocará su Espíritu en nosotros. Bueno, pues ahora nos está invitando San Pablo en la carta a los Romanos a que si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces ya no podremos vivir en la carne, ya no podremos agradar al mundo, sino que tenemos que agradar a Dios si tenemos el Espíritu. Por eso dice aquí, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por eso es que todos los días insisto en la oración, ven Espíritu Santo, ven Paráclito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en libertad. Nosotros podemos contristar el Espíritu Santo en nosotros, es decir, es como atarlo, como amarrarlo, dejarlo que venga a mí, pero no dejarlo actuar. Eso es lo que sucede a veces con nuestro pecado, a veces sucede con nuestra soberbia, porque no oramos, porque no le damos espacio a meditar y a reflexionar en su palabra y a dejar que sea Él, el Espíritu Santo, el que tome las mejores decisiones en nosotros. Entonces, como decidimos nosotros, caemos fácilmente en el pecado, todos nosotros. Pero nos lo está advirtiendo, ustedes ya no son de la carne, ustedes viven por el Espíritu. Dice aquí, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Es decir, que nosotros nos vamos purificando, nos vamos santificando y mira lo que te digo, nos vamos espiritualizando santamente. Es decir, cada vez nos vamos volviendo más espirituales y menos carnales por la acción del Espíritu Santo, que es un don de Dios, no es nuestro, no fue nuestra iniciativa, es un don que Dios regala sobre nuestra vida. Vamos con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado el capítulo 11, versos 3 al 7, el 17, del 20 al 27 y del 33 al 45. Dice así, en aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya 4 días había sido enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar, los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos al cielo no podría haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba, era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque ya lleva 4 días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea,
para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta historia hermosa no está completa porque la liturgia nos la presenta de esta manera para facilitar pues todo el tema de la homilía en las santas misas. Bueno, a propósito, quiero aclararte que esto no reemplaza la misa. Este es sencillamente una lectura que hacemos de la palabra de Dios desde el laicado con una interpretación pidiendo la inspiración del Espíritu Santo. Bien, pues nos está hablando hoy de la resurrección de Lázaro. Lo primero que dice es que Marta y María mandaron a llamar a Jesús diciéndole que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba y luego sí le dice a sus discípulos que debían ir a Judea porque su amigo estaba enfermo y que esa enfermedad no iba a terminar en muerte. Pues bien, resulta que cuando llega Jesús ya hace 4 días que Lázaro había sido sepultado. Y esto nos tiene que dar una esperanza para nosotros maravillosa. Y esta esperanza maravillosa es que por más que tú creas que ha pasado tanto tiempo y que ya no hay nada que hacer en tu vida, en tu problema, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con la situación que vives, Dios todavía puede hacer algo. Y lo puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que creer en Él. Si tú te das cuenta, por ejemplo, pues dice que la primera que salió al encuentro de Jesús fue Marta cuando se enteró que Jesús venía. ¿Y qué es lo primero que hace Marta? Le hace el reclamo a Jesús: Maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Por qué le reclamó? Pues porque muchos de nosotros también le reclamamos a Jesús cuando vemos que las cosas no se solucionan. Señor, pero tanto que te rezo, Señor, pero tanto que vivo, pero Señor, tanto que estoy sufriendo y cómo que no me escuchas. Ese es el reclamo que nosotros hacemos y a Dios no le molestan los reclamos. Quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar lo que tienes en ti. Sin embargo, le dice: María, ¿tú crees que yo soy la resurrección? ¿Tu hermano volverá a vivir? Sí, Señor, por allá, cuando los muertos resuciten. Y parece que es incoherente su respuesta, porque ella le dice primero: yo sé que aún ahora Dios te puede conceder lo que tú le pidas. Y entonces después le dice: sí, yo sé que Él va a resucitar por allá. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando van a la tumba, pues dice que era una cueva tapada con una losa o con una piedra. Y Él dice: quiten la piedra. Pero Marta, todavía con su desconfianza, con su falta de fe, dice: Maestro, todavía ya huele porque hace 4 días que fue sepultado. Es decir, primero le dice que aún le puede hacer el milagro. Él dice: sí, yo lo puedo hacer, pero ella dice: no, pero ahorita no, sino más adelante. Yo creo que es más adelante, porque a veces la fe de nosotros es así. Es una fe que nos lleva a pensar a muchos de nosotros que es por allá, quién sabe cuándo, que el Señor lo quiera o lo viva o lo pida. Pero no es ahora cuando se lo pedimos. Esa es la mediocridad de nuestra fe. Y en ese sentido, pues nosotros vivimos en ese proceso siempre. Sí, Dios me va a hacer el milagro. ¿Cuándo? No sé. Pero Dios por allá me va a hacer el milagro. Yo sé que algún día lo va a hacer. Pero no creemos que Dios pueda hacer un milagro aquí y ahora. Y Dios necesita de nuestra fe en el aquí y en el ahora. Y por eso dice que se acerca a la tumba y 2 veces se conmovió en su interior. Y los judíos siempre criticaban: y este que le dio la vista al ciego no podrá ahora hacer o evitar que este hombre se muriera. Como quien dice, todo el mundo dice: no, es que no hay nada que hacer con la fe, con el cristianismo. Mire, no lo cambia ni el Papa, dice mucha gente. Pues esa es la falta de fe de todo el mundo. Pero aquellos que tienen o que tenemos fe, sabemos que Dios puede hacer el milagro cuando Él lo decida, en el momento que lo decida, y si le clamamos con amor. ¿Qué significa Lázaro? Lázaro significa el pecador más grande que existe. Que ese puedo ser yo, o puede ser tú, o puede ser tu hijo, o puede ser cualquier persona, puede ser un Lázaro. Acuérdate que Dios viene por los pecadores, es amigo de los pecadores. Así que Lázaro tenía que ser muy pecador y estaba ya enterrado, es decir, ya no había nada que hacer, ya estaba casi que descompuesto. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que tener, porque aún si nos hubiéramos muerto en pecado mortal, todos tendríamos la alegría de esperar que Dios todavía puede hacer algo en nosotros, todavía nos puede perdonar, todavía nos puede levantar, todavía nos puede sacar. Y cuando dice: quiten la losa, María le dice: ya huele, lleva 4 días. Al fin, ¿que crees o no crees? Y el Señor grita: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados en vendas y con un lienzo en la cara.
Es decir, ¿cómo podía caminar un hombre atado? Pues caminaba por la orden de Dios. Pero le dice a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Porque nosotros necesitamos del mundo que nos desate y que nos deje caminar. Nosotros necesitamos del perdón de los demás. Nosotros necesitamos de que los demás acepten que Dios nos puede resucitar, que Dios nos puede ayudar a surgir de donde estamos, salir de ese pecado, salir de esa circunstancia difícil. Nosotros necesitamos que los demás también nos desaten a nosotros cuando hemos cometido pecados absolutamente graves. Mi querido hermano, mi querida hermana, no solamente es esto. A veces nuestros muertos reales, nuestros difuntos, también los tenemos nosotros como atados, porque les lloramos todo el tiempo, porque entonces estamos recordándolos todo el tiempo con cosas y no los hemos dejado ir, porque tenemos rencores en el corazón y no los dejamos descansar. Por eso a nosotros es a quien nos corresponde desatar a los muertos, y por eso es que la iglesia todos los días ofrece las Eucaristías por los difuntos, porque es a través de Cristo pidiendo la liberación para nuestros difuntos. Pues démosle gracias al Señor por lo que Él nos ha estado dando. Y dice que desde ese momento muchos judíos creyeron en Él. Y quiere hacer énfasis porque los judíos no creían en Él, pero resucitó a Lázaro. Y por las resurrecciones de las personas es que vemos la gloria de Dios. Por eso dice, esta enfermedad será para la gloria de Dios. No terminará en muerte, será para la gloria de Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados y derramar copiosamente su misericordia, como nos lo decía el Salmo. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por tu perdón. Queremos entender hoy que no hay pecado que tú no puedas perdonar, que no hay situación por tardía que fuera que no pudiéramos hoy nosotros reparar, y que ser sanos y que podemos volvernos a levantar. Padre, gracias por tu amor. Te pedimos que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta meditación. Los invito a que compartan este video con quienes ustedes crean que le puede servir, y también a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en una nueva emisión. Chao, chao.